Sean todos bienvenidos en este tiempo. Vamos a continuar. En el estudio pasado estuvimos estudiando la doctrina de la persona del Espíritu Santo. En esta noche vamos a continuar estudiando algo más sobre el Espíritu Santo. En los siguientes estudios vamos a hablar también sobre los ángeles. Y en este tiempo vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en este tiempo me estoy dirigiendo a un gran porcentaje de mi congregación, la Iglesia Bautista Manuel de Manazas, y le estoy hablando a ellos en español, porque todos son hispanos, diferentes nacionalidades. Pero si yo les hablara en inglés, tal vez muchos de ellos me van a entender, pero no todos. Pero si yo les hablo en hebreo, ninguno me va a entender, porque ninguno habla hebreo. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema de esta noche que vamos a tratar aquí es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué realmente significa el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que a algunos nos falta el bautismo del Espíritu Santo o ya lo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que la misma palabra nos dice, pero primeramente vamos a hacer una pregunta y tal vez a algún creyente se la hayan hecho en alguna ocasión. Y la pregunta es, ¿ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Es posible que a una persona que se convierta a Cristo le hagan esta pregunta, la cual suelen hacerla los carismáticos y los hermanos pentecostales. Son los que hacen énfasis en esto del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que ellos dicen acerca del bautismo del Espíritu Santo. El punto número 2 dice, según ellos, para que un creyente sea lleno del Espíritu Santo, debe bautizarse en el Espíritu Santo. Ahora, ¿y qué significa para ellos el bautismo del Espíritu Santo? Esto significa que debe hablar en lenguas basándose en una errada interpretación de Hechos 19, versículo 2. Que lo leemos a continuación. Hechos 19, 2, dice así. Lo voy a leer desde el 1. Vamos a ubicarnos geográficamente también, eso es muy importante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Grecia, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Grecia, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ahora, Éfeso es Turquía. Actualmente existen las ruinas de Éfeso. ¿Okay? Entonces, Apolos está en Grecia, Pablo está ahora en Éfeso. ¿Okay? Y están lejos de Israel, lejos de Jerusalén. Les dijo a estos discípulos que encontró, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ojo con la pregunta que hace Pablo. Pablo pregunta enfáticamente y da una afirmación en esa pregunta. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquí el apóstol Pablo afirma categóricamente que cada creyente que ha entregado su vida a Cristo como el Salvador y el amo, dueño de su vida, recibe el Espíritu Santo en el mismísimo momento de que cree. Ese creer es una transformación, como la ilustración del gusano que se convierte en una mariposa totalmente diferente. Es como yo he hecho la ilustración muchas veces. Si yo suelto este control remoto, si yo abro mis dedos, ¿qué va a pasar? Inmediatamente cae, la ley causa y efecto. Entonces, recibimos el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo aquí, en el momento que creemos de corazón al Señor Jesucristo. Entonces ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Correcto, solamente habían llegado hasta el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. La predicación de Juan el Bautista siempre llamando al arrepentimiento, y el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero después del arrepentimiento faltaba un paso, el paso de fe, de entregar su vida a Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, después de que bautiza al Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan vemos que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguir. Entonces, estos discípulos
de Juan el Bautista, judíos que ahora están en Éfeso, en el país de Turquía, no conocían a Pablo, ni Pablo los conocía a ellos. Por eso les pregunta, ¿ok? Entonces, les faltaba a estos discípulos el siguiente paso. Porque no solamente es arrepentirme, sino creer de corazón que Jesús es el Salvador y el amo de mi vida. Ahora, cuando oyeron esto, en versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Lucas resume todo eso. Lo que está implícito ahí es que Pablo les presenta el Evangelio del Señor Jesucristo, les hace recordar que Juan el Bautista anunciaba a ese Cristo, a ese Mesías de Israel, ¿no? Y el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, fueron nuevamente bautizados, pero ahora en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero ahora se bautizan como el Señor ordenó en Mateo 28, 19 y 20. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, escúchenme bien aquí, cuando Pablo les impone la mano, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Ok? Este pasaje se basa en ellos aquí en que ese es el bautismo del Espíritu Santo, que tenían que hablar en lenguas. ¿Ok? Pero si yo le digo a usted, llevar a donar bismereja, a donar panabeleja, ¿cuántos me dicen amén? Bueno, aquí algunos de mis hermanos ya saben lo que es esa frase en hebreo. Es simplemente la oración arónica en hebreo. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia que el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hablar en lengua. Esos son dones que el Espíritu Santo da, como vamos a ver a continuación, como la Biblia lo dice, como Él quiere. ¿Ok? Punto número 3. Como el mismo texto indica, solo habían recibido el bautismo de Juan, arrepentimiento. Habían llegado hasta el arrepentimiento, pero no conocían aún sobre el Espíritu Santo. Es decir, les faltaba el siguiente paso para ser una nueva criatura. ¿Qué necesitaban? Recibir a Cristo como su Salvador y el Señor, el amo de su vida. Lo que llamamos la regeneración, de acuerdo a Juan 3:3. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. ¿No? Esa es la regeneración. ¿Ok? Y en ese momento, como la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña, gracias a las cartas de Pablo, la iglesia le debe la mayor parte de las doctrinas cristianas que tenemos. En el momento ese de que creemos, hermanos queridos, como siempre le digo, lo que enseña las cartas de Pablo y los evangelios, en ese momento recibimos un paquete, un combo de muchas bendiciones. Somos regenerados, somos redimidos, nuestros pecados son expiados, somos justificados, somos reconciliados, todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar, somos hechos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, somos santificados, ¿no? Etcétera, etcétera. Venimos a ser representantes de Cristo al mundo en ese momento. Si ve, más de 10 bendiciones, ¿ok? Somos bautizados, somos ungidos por el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y Él es el que comienza a hacer la transformación en nuestra vida. Amén. Entonces, vemos que le faltaba eso a estos discípulos de Juan el Bautista que estaban en Éfeso. Ahora bien, punto número 4. Según ellos, este modelo bíblico incluye un espacio de tiempo entre la conversión y el bautismo del Espíritu, lo que es visto como una regla, una norma para todos los tiempos. Ellos dicen, ok, sí, aceptas a Cristo, viene la regeneración, pero después de un tiempo es que debe el cristiano anhelar ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero a la luz de la Biblia, ¿sí? No vemos eso. Número 5. Los hermanos pentecostales están en lo cierto cuando distinguen entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Como digo, la expiación, la justificación, todo eso del ser hijo de Dios son diferentes bendiciones que recibimos,
pero todo es un paquete que viene en ese mismo momento. Entonces, la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, debemos de entender entonces que en el 5a vamos a entender que la regeneración se refiere al Espíritu Santo otorgándole al creyente una nueva vida en Cristo, resucitando a la vida a alguien que estaba muerto en el pecado. Romanos 8:11 dice claramente así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en ustedes. Y la palabra mora que Pablo hace referencia ahí en el idioma griego es tiempo presente continuo. No es que el Espíritu Santo viene y se va. Hay una frase que el apóstol Pablo la usa mucho en sus cartas y es ahí donde se refiere esto de que el Espíritu Santo vive dentro de uno siempre y cuando, claro, se haya regenerado de corazón. Porque la gente puede tomar una decisión por Cristo aparentemente, puede ser bautizado, puede llegar a ser hasta pastor, puede haber estudiado en seminarios, pero no ha habido una regeneración, no ha habido una verdadera conversión. El Espíritu Santo entonces nunca ha vivido ahí. Y la frase que Pablo usa mucho es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces el creyente verdadero está viviendo en Cristo, lo que significa que refleja a Cristo con su vida, con lo que dice, que todo lo que hace es para glorificar a Dios, que todo lo que hace es para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruirlo, sino para edificar. ¿Ok? Otro aspecto en el punto B es que el bautismo del Espíritu Santo se refiere a Dios entregando a su pueblo el poder para el ministerio, para el servicio. En ese mismo momento, hermano, aparte de que recibimos todo ese combo, recibimos también el poder. El Señor les dijo a los apóstoles, a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? Para tener emociones fuertes o sentimientos fuertes o vanagloriarme con algo. El Señor mismo lo dice, para que sea mi testigo hasta lo último de la tierra. ¿Ok? En Efesios 4, del 1 al 7, el apóstol Pablo nos habla sobre ese poder que el Señor nos da. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Hermano, es una vocación. Es un estilo de vida. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, escuche bien, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el momento que aceptamos a Cristo Jesús, aparte de todo lo que incluye la regeneración, el Espíritu Santo nos da dones espirituales, poderes. ¿Para qué? Para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿No? Algunos les da don de servicio, otros les da don de enseñanza, otros don de misericordia, otros don de presidir, etcétera, 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 etcétera. ¿Me entienden? Entonces, eso es la diferencia. Pero eso es en el mismo momento, como vamos a ver más adelante. En el punto C de literal 5 también vemos que el modelo bíblico en el nuevo pacto es que los cristianos recibieran el poder del Espíritu Santo acompañado con la regeneración. Y lo vamos a demostrar a la luz de la Biblia. Es decir, no hay un espacio de tiempo entre lo uno y lo otro. Es inmediato. En ese mismo momento
Soy ungido, soy bautizado por el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu están dentro de mí. El Espíritu Santo comienza a vivir en mí, como ya acabamos de leer. ¿Estamos? Y el cristiano no debe buscar una segunda obra del Espíritu Santo, otra segunda unción, porque a veces yo escucho en iglesia diciendo desde el púlpito que venga la unción. Entonces digo, wow, entonces aquí todos son inconversos. Porque la Biblia me enseña claramente que la unción es una sola vez para siempre. Igual el bautismo del Espíritu Santo, una sola vez y para siempre. Cuando usted tuvo a su hijo, ¿no? Noé me decía, ya le inscribió. ¿Cuántas veces tiene que inscribir a su hijo en el hospital o en la corte o en el registro civil? ¿Todos los años? Una sola vez y de ahí ya hasta la muerte de su hijo. ¿No es verdad? No hay una doble inscripción. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia habla de eso. No hay que buscar una segunda obra. Entonces, si hay una segunda obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no obra completamente. ¿No hace bien su trabajo? De ninguna manera. ¿Sí? Pues cuando Él obra, lo hace de manera completa y no a medias. 1 Corintios 12:13 para tomar en consideración. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizados, fuimos bautizados, todos fuimos bautizados. ¿En qué tiempo está, hermano? Pasado. Y en el idioma griego hay un tiempo pasado que se llama auristo. Y en ese tiempo significa que fue un hecho que ocurrió una vez y nunca más se vuelve a repetir. Como la inscripción de nuestros hijos en el registro civil, en la corte o donde se lo tenga que registrar. Una sola vez para siempre. ¿Estamos? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y mire, anote este versículo, anótelo, subraya en su Biblia. Primera de Juan 2:27, el apóstol Juan lo dice claramente, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros. Está clara la Biblia ahí. No necesitamos una segunda unción, como a veces se escucha, ¿sí? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahí viene la orden de Juan, permaneced en el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver eso más adelante. Eso es lo que el cristiano debe de anhelar, permanecer en el Espíritu. Pablo lo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Jamás ningún apóstol le invita o exhorta a los creyentes, a los cristianos, a que busquen una segunda opción o que busquen el bautismo. Pablo y Juan, aquí como vemos, exhortan a que seamos llenos, que permanezcamos en Él, que estemos siempre en Cristo. ¿Estamos? Punto número 6. Otro problema con esta doctrina es que da una visión inadecuada de Pentecostés. Una visión inadecuada de Pentecostés, porque Pentecostés representa la división de las aguas. Ahí empieza el nuevo pacto. ¿Sí? El Señor lo dijo, Juan el Bautista es el último de los profetas. Y con la venida del Espíritu Santo se inaugura la iglesia, el nuevo pacto. Que Cristo lo consumó en la cruz y lo selló el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ok? Número 7. En el antiguo pacto, solo un grupo selecto recibía el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían cuando recibían el Espíritu Santo? ¿Han leído ustedes esos pasajes? ¿Qué hacían cuando recibían el Espíritu Santo? ¿Hablaban en lenguas? ¿Hacían demostraciones raras? Miren, vamos a Éxodo 31, abran sus Biblias por favor. Éxodo 31, versículos 3 al 5, dice, voy a leer desde el 1.
Primeramente, Dios llena de su Santo Espíritu a unos artesanos para la obra del tabernáculo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Para eso es que Dios nos da el Espíritu Santo, para hacer todo lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos la primera mención de que dan al Espíritu Santo. Claro, Moisés fue lleno del Espíritu Santo también. Ahora, capítulo 35 de Éxodo, versículos 30 al 35, dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan. ¿Sí ve? Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Mire, ¿para qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? Para que ellos inventen todos esos artículos de oro, plata que iban a necesitarse en el tabernáculo, y no solamente eso, para que le enseñen a otros. ¿Se da cuenta? Ahora, también en la Torah hay un pasaje en que el Señor llena del Espíritu Santo a los 70, y ¿qué hacen los 70? Y otros comienzan a profetizar. Y Josué fue donde Moisés dice, allá hay otros que están profetizando. ¿Y qué dice Moisés? Ojalá que todo Israel profetice. ¿Y qué es profetizar? Ya vamos a llegar a eso, que no es adivinar el futuro, ni decir cosas del futuro. Es exhortación, llamar al pueblo al arrepentimiento, a la consagración a Dios. Eso es profetizar. Ahora, 1 Samuel capítulo 10, vamos a ver. 1 Samuel 10:6, mire lo que dice. Saúl también fue ungido por el Espíritu Santo, pero recordemos que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía o se iba, ¿ok? Pero ahora, como dice claramente Pablo y Juan, mora y permanece en nosotros. 1 Samuel 10:6, mira lo que dice. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Muda a la persona en otra persona diferente. Ya no más el mismo de antes. Mentiroso, engañador, chismoso, calumniador, envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no más drogadicto, ya no más maltratador, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo vemos desde el antiguo pacto. Y profetiza, exhorta a la obediencia al Señor. 16:13 también. De 1 Samuel. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escúchenme bien, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Y todos sabemos de ahí en adelante la historia de David. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Me entienden? Ahí venía en forma parcial, como fue con Saúl, por ejemplo, pero Saúl fue rebelde y el Señor lo abandonó. Salió el Espíritu Santo de él, como vimos, y al contrario, el Señor puso un espíritu diferente a Saúl, ¿ok? Porque Saúl había endurecido su corazón. Pero a partir de Pentecostés, todos los creyentes, los verdaderos creyentes, reciben el Espíritu Santo y son capacitados para servir, como vemos en el antiguo pacto.
Para eso es el Espíritu Santo, para servir. ¿Ok? En Hechos, vamos al libro de Hechos 1:8, versículo que todo cristiano debe sabérselo de memoria, como 2 más 2 es 4. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para ser testigos de Cristo hasta el último de la tierra. Hechos 2, 41 al 47, vemos claramente que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás se me dice que esos 3,000 hablaron en lenguas. Jamás. Pero ¿cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos? Permanecían en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es la iglesia que se debe de apuntar. ¿Solo un amén? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, esa es la obra del Espíritu Santo. Unanimidad, compañerismo, verdadera hermandad. Y la obra crece. La gente se maravilla de los cristianos. Hoy, sin comentarios. Capítulo 3, ahí mismo dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. ¿Qué hizo el cojo que fue sanado por Pedro y Juan cuando entraban al templo por la puerta hermosa? Veamos lo que pasó. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué hizo el paralítico? Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y como consecuencia de la sanidad del cojo, ¿qué hizo el cojo? ¿Habló en lenguas el cojo? ¿Qué hizo el cojo? Se puso a alabar a Dios. Y después de eso viene la otra predicación de Pedro y muchos se convirtieron, como 5,000. ¿Se dan cuenta? Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Número 8. Así recibieron el bautismo, así recibieron el Espíritu Santo los de Samaria en Hechos capítulo 8. Y jamás se me dice en Hechos 8 de que los de Samaria hablaron en lengua. Sino que los de Jerusalén, ¿no? Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero jamás se dice que ningún samaritano habló en lenguas. Y aquí vemos la historia de Simón, el mago que quería comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Y Pedro le dice, tú y tu dinero perezcan contigo. ¿Ok? Así recibieron el Espíritu Santo los de la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, centurión romano. Así también los discípulos de Juan en Éfeso que ya vimos al principio. ¿Ok? 9. En la iglesia del nuevo pacto, escúcheme bien, no todos los creyentes hablaban en lengua. Acá vamos viendo, si usted sigue el libro de Hechos, desde el capítulo 2, que fue el día de Pentecostés, ¿ok? Usted se da cuenta que no todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lengua. Un ejemplo que ya lo nombré aquí, el cojo.
Otro ejemplo, Hechos 8, los de Samaria. Aquí en Hechos 10, sí, los de Cornelio, ya vamos a ver por qué. Y la ilustración que ustedes ven ahí en la pantalla es el carcelero de Filipo. ¿El carcelero de Filipo habló en lenguas? No, el carcelero de Filipo lo que hizo fue aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino y atendió a los siervos de Dios. Se bautizó inmediatamente, su familia también recibió la palabra, creyeron en el Señor Jesucristo y se bautizaron. Ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Glorificar a Dios y crecimiento de su iglesia. ¿Ok? Pero todos los cristianos tenían el don del Espíritu Santo, cumpliéndose así primariamente la profecía de Joel 2, 28, 29. El carcelero de Filipo comenzó a servir, dice, a sanar las heridas de Pablo y Silas, y les atendió a la mesa y todo eso. ¿Sí ven? Ahí está el don de servicio inmediatamente. Número 10. De aproximadamente, escúcheme bien, de mil para atrás, Hechos 2, escúcheme bien, en Hechos 2 los apóstoles hablaron en lengua, pero no los 3000, como dice la escritura claramente en Hechos 2, 41, 47. En Hechos 10, la casa de Cornelio, centurión romano, hablaron en lengua, ¿ok? Delante de Pedro y los que habían venido de Jerusalén, los judíos. Y después, la tercera ocasión en que en todo el libro de Hechos se menciona que hablaron en lengua, en Éfeso, cuando Pablo se encuentra a los discípulos de Juan el Bautista. Ahora bien, vamos al punto número 10. De las 25 conversiones más o menos que yo he registrado en el libro de Hechos, escúchenme bien, solamente en 3 de ellas hablaron en lenguas. Pentecostés, Hechos 2, los gentiles en casa de Cornelio, Hechos 10, ellos hablaron en lengua al instante cuando recibieron el Espíritu Santo. Pedro no hizo nada, ante Pedro se asombró, ya vamos a ver por qué. Y en Hechos 19, los discípulos de Juan hablaron en lengua cuando Pablo les impuso las manos, confirmando que Pablo era enviado de Dios. ¿Estamos? Número 11. Ok, esto demuestra, faltó algo ahí, que no es una regla que todos hablen en lengua. ¿Ok? Punto número 11. En Hechos capítulo 2, mire bien, ¿ok? ¿Por qué los apóstoles hablaron en lengua si todos eran judíos? Porque había gente de otras nacionalidades que no entendían el hebreo. ¿Ustedes creen? Ahí dicen esto. Sí, dice, habían partos, medos, elamitas, habían gringos, japoneses, europeos, italianos, salvadoreños, brasileros. Estoy parafraseando en el contexto actual. Si usted va a Israel hoy en día, usted va a encontrar uruguayos, argentinos, brasileros, ecuatorianos, mexicanos, judíos que hablan perfecto hebreo y perfecto portugués si es brasilero, o español o cualquier idioma, ruso, cualquier otro idioma. ¿Me hago entender? Lo que quería decir ahí la Biblia claramente, que todos esos eran judíos, hablaban hebreo, pero aparte hablaban la lengua natal de donde eran. ¿Me hago entender? Entonces, por eso cuando ven a estos de la última clase de la sociedad, que nunca habían salido de Israel, ¿cómo hablaban en chino? ¿Cómo hablaban en alemán? ¿Cómo hablan los idiomas que hablamos en nuestros países? Eso es lo que ellos escucharon. ¿Sí ve? ¿Sabe por qué? Para que los judíos crean que el mensaje que estaban dando ellos procedía del Dios de Israel. Ahora, en Hechos capítulo 10, casa de Cornelio, este cuadro más pequeño, ¿qué pasó ahí? Ahí fue al revés. Pedro no hizo nada. Pedro comienza diciendo, aquí, oiga, ustedes saben lo abominable que es que un judío venga a casa de un gentil. Así fue la introducción de Pedrito.
Pero, Bloom, ellos reciben el Espíritu Santo, ¿para qué? Para confirmación acá a los judíos y a los judaizantes de que también a los gentiles les era dada la salvación y recibían el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Y en Hechos 19, ¿para qué hablaron en lengua? ¿Por qué? Porque estos discípulos de Juan, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por Twitter, habían visto al apóstol Pablo. No lo conocían, tampoco lo habían escuchado en la radio, ¿ok? Y menos en la televisión, ¿ok? Entonces, no, y a saber si era un palabrero, ¿no? Pero cuando Pablo les impone las manos, ellos hablan en lengua. Entonces creyeron que el mensaje era correcto, venía de Dios. ¿Se dan cuenta? Para eso fueron los tres eventos en el libro de Hechos en que hablaron en lengua. Vamos a la hojita. Número 12. El don de lengua era una señal de confirmación para que los incrédulos creyeran. En Hechos 2, de que el mensaje de los apóstoles a los judíos procedía de Dios, del Dios de Israel. En Hechos 10, para que los judíos incrédulos crean que el Espíritu Santo también era dado a los gentiles. En Hechos 19, fue dado el Espíritu Santo para que los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso creyeran el Evangelio a través del apóstol Pablo. ¿Ok? Y ahí está el pasaje de 1 Corintios 14, 20 al 27, que lo pueden leer en su casa. Ahora, es notorio que entre los hermanos pentecostales se hace mucho énfasis a los dones singulares de hablar en lengua, aunque no tanto en la interpretación, porque hasta el día de hoy yo no he escuchado, no he visto a nadie que me interprete. Yo he estado con hermanos pentecostales, les he hablado en hebreo y le digo que me interprete y no pueden interpretarme. ¿Ok? Y también el don de sanidad. Pero la Biblia afirma que el Espíritu Santo, hermano, es quien otorga, quien da, quien entrega cualquier don como el Espíritu Santo lo desea. 1 Corintios 12, 11 lo dice categóricamente. 1 Corintios 12, 11 dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. No es que yo quiera, o que mi iglesia quiera, o que el pastor quiera, es si el Espíritu Santo quiere. Amén. ¿Me hago entender? Entonces el apóstol Pablo exhorta a los hermanos que procuren los dones mejores. Aquí mismo, entre 1 Corintios 12 al 14, hay en medio un capítulo. Capítulo 12 y capítulo 14 de 1 Corintios habla de los dones espirituales. Y qué raro que en medio de esos dos capítulos Pablo habla del amor, porque es el mejor de los dones. El mejor de todos es el amor. Y es lo que nos falta, hermano, en las iglesias. Y el amor encierra muchísimo, como le estoy hablando a los jovencitos el día sábado. Es todo. Respeto, reverencia, adoración, entrega, leer la Biblia, ¿no? Si yo digo amar a Dios y no leo la Biblia, ¿realmente amamos a Dios? Si no vengo al templo, si no hago lo que Él desea. Aquí ya ustedes estudiaron en el antiguo pacto que Dios les dio el Espíritu Santo para que hagan lo que Dios ordena. ¿Ok? El don de profecía también dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y cuál es el don de profecía? Exhortación. Llamar al impío al arrepentimiento. Llamar al creyente, si está desviado, llamarle la atención. Eso es el don de profecía. Y como todo creyente debe hacerlo, todo creyente en el sentido de la función es profeta. Porque la Biblia dice que si tú ves a un hermano, si tu hermano peca contra ti, quédate callado y no digas nada. Eso dice la Biblia, ¿no? Pero eso es lo que se practica hoy en día. O no, o si tú ves a tu hermano pecar, coméntalo con los otros.
¿Eso también dice la Biblia? No, pero eso es lo que se practica hoy en día. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que nos manda. Y por último, hermanos queridos, lo que todo cristiano debe de anhelar, como dice Pablo en Efesios 5:18 y ya leímos en 1 de Juan 2:27, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haga lo que Dios ha mandado, como leímos en el libro de Éxodo. Para que cumpla el propósito de su salvación, que es predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Todos esos que van a predicar afuera de sus cuatro paredes, esos son llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no son manifestaciones externas de emoción, ni que hablar en lengua, ni que Hashem Melech, Hashem Molo, Hashem Ilo, Leolam Baed. ¿Quién me puede decir amén? ¿Quién dijo amén? ¿Qué dije? Guacamole, dijo. No dije guacamole. Mi hermano mexicano pensando en el guacamole. No, hombre, Hashem Melech, Hashem Molo, Hashem Ilo, Leolam Baed. El Señor reina, el Señor reinó y el Señor reinará por siempre y para siempre. Amén. Es lo que quise decir. ¿Sí ven? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es que, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice en Efesios 3:14 al 19, para terminar y el otro pasaje. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Esa es lo que debe de anhelar el creyente. Y por último, Hechos 1:8, todos lo sabemos. Pero Hechos 4:31, mira lo que dice: cuando recibieron la palabra de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, dice. Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hablar con denuedo la palabra de Dios. Hablar lo que la Biblia enseña, no lo que la gente quiere oír, a pesar de que no seamos bien vistos. Eso es ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No es otra cosa más. Y todo eso ocurre, hermano querido, como ya hemos visto, en el mismo instante. El cojo en ese mismo instante comenzó a alabar al Señor. El carcelero de Filipo en ese mismo instante, el primer paso que se ve de la llenura del Espíritu Santo es que yo deseo bautizarme. El eunuco dijo, Felipe no le dice tienes que bautizarte. El eunuco dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque ya había recibido a Cristo, estaba lleno del Espíritu Santo. La persona que está llena del Espíritu Santo anhela más y más de Cristo. Si usted no anhela más y más de Cristo, hagámonos un autoexamen. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.